noches, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a estas lecciones por video que damos en las células. Y en esta oportunidad vamos a continuar con esta serie que hemos empezado hace algunas semanas, hablando acerca de la renovación de nuestra mente. Solo para recordar lo que vimos la semana pasada, era que la renovación de nuestra mente consiste en el abandono del pecado y el cambio de los patrones de pensamiento y conducta pecaminosos con los que hemos venido del mundo, despojándonos de ellos y cambiándolos por pensamientos bíblicos y una práctica bíblica, la que proviene de la continua lectura, meditación e interiorización de la palabra de Dios. Este es un concepto que ya hemos visto la semana pasada y básicamente lo recordamos para que quede claro en nuestra mente que lo que buscamos con estas lecciones acerca de la renovación de nuestra mente no solamente es procurar tener un conocimiento mayor de la escritura, sino que sobre todo podamos entrar de manera voluntaria en el proceso de abandono del pecado y de adopción de estos nuevos pensamientos bíblicos, de estas verdades de la palabra de Dios que deben afectar no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón por medio de la obediencia. Esa es la idea. La idea es la práctica, la idea es la ejecución de la obediencia de lo que en la palabra de Dios encontramos. Entonces, ahora, en esta oportunidad vamos a enfatizar tal vez un poco más en algunos de los obstáculos que se pueden presentar al momento de nosotros intentar renovar nuestra mente. Básicamente, ¿por qué? Porque la Escritura nos enseña que el creyente se encuentra inmerso en una batalla espiritual. Es algo que no tenemos que olvidar. El creyente vive dentro de un conflicto por el dominio de su mente y de su corazón, la parte espiritual, la naturaleza espiritual de nuestro ser quiere rendirse a Dios y usar nuestras vidas para Dios. Nuestra naturaleza carnal quiere hacer su propia voluntad y estamos en un campo de batalla. Nuestra mente está en un campo de batalla y si bien es cierto, el creyente ha recibido la mente de Cristo, eso quiere decir que tiene la capacidad de relacionarse, comprender, entender y asimilar las verdades de Dios. Eso no significa que automáticamente tenemos la mente renovada. La mente renovada es el fruto de un proceso el cual el creyente tiene que involucrarse y que implica, como ya hemos dicho, el abandono del pecado y el cambio de nuestros pensamientos. Hay un verso en la palabra de Dios que nos habla muy claro acerca de esos obstáculos que pudiéramos encontrar en nuestra mente, y lo menciona el apóstol Pablo como parte de la descripción de su ministerio y lo que él hace. Y para ello quiero que me acompañes, por favor, a 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Y la palabra del Señor dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es, en primer lugar, que el creyente está inmerso en una batalla espiritual, ¿no? Repitiendo un poquito lo que dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces lo que el apóstol Pablo nos quiere dejar en claro acá es que el creyente vive en la carne, pero no batalla según la carne. Aquí la palabra carne no se refiere necesariamente al pecado, es una de las acepciones de esta palabra, sino más se refiere a la vida física, a la vida biológica del ser humano. Entonces el creyente está en el mundo, vive en el mundo, aunque no pertenece al mundo, pero vive en el mundo, y no solamente vive, sino que se encuentra en una batalla. Pablo dice: todos militamos, y no lo hacemos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
Esto nos tiene que hacer un poco pensar, porque eso significa que el creyente está involucrado en una batalla, quiéralo o no, esté consciente de ello o no. Y esto es algo que el apóstol Pablo varias veces lo ha enseñado. Estamos en una batalla. Por ejemplo, acompáñame un momento, por favor, a 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Dice la escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Entonces la exhortación aquí es a que suframos penalidades como lo hace un buen soldado. En este caso nosotros somos soldados de Jesús, ¿no? Y la idea es de que, así como el soldado cuando está en su servicio militar activo no se dedica a otra cosa, sino que está listo y dispuesto para sus superiores, porque tiene que agradarles a ellos, pues así también el creyente, que es un soldado del Señor, no debe enredarse en los negocios de esta vida, porque ha sido llamado para servir al Señor y para agradar a su Señor, que es su superior. Ahora, ¿qué clase de batalla es del creyente? Bueno, es una batalla espiritual definitivamente, contra nuestra carne, contra el mundo de pecado, contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Mira, por favor, este texto, que también es bastante claro. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje, Pablo vuelve a recalcar la idea de que el creyente no está en una lucha. El creyente no lucha contra personas, lucha en primer lugar, contra sí mismo, contra el pecado, contra Satanás, contra este mundo. Entonces, nosotros luchamos, hermano, pero no contra otras personas, sino luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza pecadora, contra nuestra mente corrompida por el pecado, contra nuestros prejuicios, contra nuestros malos hábitos, contra nuestra pereza, contra nuestra desidia para buscar a Dios, contra nuestra lujuria, contra todos los pecados que habitan aún en nuestro corazón. Pedro, el apóstol, también escribe a los creyentes diciéndoles en 1 Pedro 2:11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ves? La principal batalla del creyente no está fuera, está dentro de sí mismo, ¿no? Contra su pensamiento, contra su mentalidad, contra su manera de hacer las cosas. La verdad, hermanos, es que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, pues es nuestro corazón y mente los que deben ser conquistados para Dios. Sin contar que tenemos una lucha contra el mundo pecador, contra Satanás. Entonces es un poco complicado el asunto, la verdad, pero no es una batalla perdida para nada. Es una batalla que Dios nos da la capacidad para poder vencer, y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a pensar en cuáles son esas armas, ¿no? Esas armas de la milicia que no son carnales, que Dios nos ha dado, pues podríamos pensar en algunas de las que presento ahí en pantalla. Por ejemplo, la palabra de Dios, que renueva nuestra mente; la oración, que fortalece nuestro hombre interior, es otra arma poderosa que Dios nos ha dado; el servicio, que desarrolla nuestros dones y nos mantiene útiles y ocupados, no nos mantiene ociosos, sino útiles, ocupados; el deseo de evangelizar, que nos mantiene sensibles ante la necesidad de los demás;
La fe que nos mantiene enfocados mirando al Señor y no a nuestras circunstancias. La alabanza que alegra nuestro corazón, la generosidad que nos ayuda a confiar en Dios, el ayuno, la vigilia que nos ayuda a someter nuestra carne al dominio del Espíritu Santo, ¿no? La rendición de cuentas que nos mantiene humildes y así, una infinidad de armas, de disciplinas espirituales, de armas que el Señor ha provisto a cada uno de sus hijos para que podamos vencer. Recuerda que Dios no permite que pasemos por ninguna prueba sin darnos la salida. Él nos ha capacitado, Él nos da el poder para poder comportarnos a la altura de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y nos ha dado herramientas. Y estas herramientas no son carnales, no son de este mundo, no pertenecen a esta esfera pecadora, sino son espirituales, ¿no? Y el creyente tenemos que usarlas para poder vencer esta batalla, porque si no las usamos sería como aquel soldado que quiere ir a pelear a la batalla sin protección, sin armas, sin casco, y va a ser uno de los primeros en morir definitivamente. Entonces muchas veces fracasamos en la vida espiritual porque no usamos las herramientas que Dios nos ha dado. La segunda parte del texto de 2 Corintios 10 nos habla ya un poco acerca de cuál es el propósito, cuál es el objetivo de estas armas que no son carnales sino poderosas en Dios. Sigamos leyendo en 2 Corintios 10, verso 3, 4 y 5. Dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí Pablo está usando una figura muy interesante, ¿no? El Imperio Romano, cuando iba a conquistar, muchas veces subyugaba pueblos por su propio poderío. El pueblo veía que el Imperio Romano se acercaba y simplemente se rendían, no había ninguna batalla de por medio. Pero a veces los pueblos se rebelaban y de pronto se encerraban, se parapetaban en sus ciudades porque confiaban en sus fortalezas, ¿no? La fortaleza es una edificación que ha sido pues preparada, ha sido fortalecida para resistir el embate de los enemigos, y estas fortalezas estaban ahí puestas para detener el avance del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano tenía armas, tenía muchos recursos, tenía muchas personas, muchos soldados, y destruían esas fortalezas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Destruían las fortalezas, entraban, derribaban las puertas, derribaban los salones, derribaban todas las cosas y podían proceder a llevar cautivos, ¿no? A los prisioneros de guerra, a soldados, a personas, los llevaban, ¿no? Ya eran prisioneros y ahora los hacían desfilar, avergonzándolos delante de todos en Roma, y porque ese pueblo había pasado a ser anexado al Imperio Romano. Entonces Pablo está pensando en esto y está aplicándolo al texto bíblico para hacernos entender de que hay fortalezas mentales, valga la redundancia, en nuestra mente, que nos impiden muchas veces poder crecer, poder avanzar, porque son edificaciones de nuestros pensamientos que nos resistimos a dejar. Por ejemplo, Pablo dice que estas armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios, en primer lugar sirven para la destrucción de fortalezas, ¿no? Y esas fortalezas en nuestra mente son ideas a las que nos negamos a renunciar y que de alguna manera determinan lo que somos. Por ejemplo, muchas personas que piensan, no lo van a decir, pero lo piensan: no soy atractivo, no soy atractiva, por ende nadie me va a querer, por ende me quedaré solo o me quedaré sola, ¿no? Tal vez esa persona cometió algunos errores en su vida y ha tomado la generalización de decir: siempre me equivoco, siempre hago las cosas mal, no sirvo para nada. O tal vez ha tomado una posición de amargura ante alguna persona que le falló y dice: ahora nunca más confiaré en nadie, ¿no? Tal vez es una señorita, es un joven que sufrió una decepción amorosa y ahora dice: nunca más abriré mi corazón al amor, ¿no? Y ha decidido no querer saber nada más del amor.
Hay otras personas que piensan, bueno, yo he pecado, yo estoy luchando y no puedo vencer la batalla, Dios jamás me va a usar, ¿no? Y llega a ser una convicción, llegamos a estar tan convencidos de esa idea que actuamos conforme a eso, porque si yo pienso que soy una persona que no vale, pues voy a comenzar a comportarme como una persona que no vale. Si soy una persona que pienso, no puedo abandonar mi pecado, no puedo dejarlo, no puedo vencerlo, entonces voy a comenzar a actuar así, sin pelear ya contra el pecado, sino simplemente rindiéndome de antemano, porque ya yo en mi mente ya predefiní que no puedo. Esta justamente es el concepto que llamamos fortalezas mentales, fortalezas en nuestra mente, ¿no? Ideas que tal vez cogimos en la niñez, que tal vez cogimos en la adolescencia, en alguna etapa de nuestra vida, pero son ideas que nos llevan a tomar conclusiones equivocadas, que nos llevan a tomar el lugar de Dios en nuestra vida y tomamos determinaciones muy radicales, que vuelvo a repetir, le competen a Dios, no a nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas fortalezas mentales, ¿no? Definitivamente solo la palabra de Dios, la oración, la meditación y demás disciplinas espirituales pueden destruir estas fortalezas, pueden limpiar, lavarlas, esos pensamientos anclados a nuestra mente y llevarnos al convencimiento de que nada de esas cosas que muchas veces nos hemos repetido durante muchos años o nos han repetido durante muchos años no es verdad, ¿no? Esas son ideas del mundo, ideas erradas, ideas pecaminosas, no es la verdad, no es así. La Biblia dice claramente que en Cristo Jesús somos más que vencedores, en Cristo Jesús no estamos solos, somos aceptos, amados por Dios, tenemos una nueva vida, Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho una nueva persona, somos capacitados por el Señor para ser usados por Él y Dios nos ha liberado del pecado para vivir una vida de santidad. Entonces, lo que la Biblia dice es la verdad, lo que yo a veces pienso en mi mente como una fortaleza mental es mentira, está edificado sobre la mentira. Y por eso debe ser destruido. Por eso esos pensamientos deben ser desechados, porque no es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. La segunda razón, o el segundo objetivo del uso de estas armas y de estas bendiciones que Dios nos ha dado como creyentes es para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ¿no? Y qué importante aquí es entender que no solamente hay ideas preconcebidas o fortalezas en nuestra mente que deben de ser eliminadas, sino también hay pensamientos orgullosos, argumentos orgullosos de nuestra mente que nos llevan a pensar o nos persuaden de que nuestro pensamiento es lo correcto, que no necesitamos ayuda, que no necesitamos consejo y si es que en algún momento lo recibimos, pues no lo aplicamos porque pensamos y consideramos que nuestro pensamiento es la verdad y el pensamiento de los demás no lo es. Y es peligrosísimo estos argumentos y este orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque nos lleva a pensar que no necesitamos seguir a nadie, que nosotros mismos podemos tener nuestras propias ideas, que podemos tomar ideas de muchas religiones, de muchas creencias, o de nuestra experiencia personal, o de nuestra experiencia de vida, y comenzamos a poner nuestros pensamientos por encima de la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese es el segundo propósito por el cual el creyente, nosotros, debemos de utilizar esas armas y herramientas que Dios nos ha dado, porque por medio una vez más, de la oración, de la palabra, de alabar al Señor, de vigilar, de servirle, nos vamos dando cuenta de que la verdad de la palabra de Dios tiene que ser aplicada a nuestra vida y que muchas veces como nuestra mente estamos tan desviados de la verdad y que creemos mentiras o creemos cosas absurdas. Por último,
el tercer propósito, el uso de estas armas, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, es para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? La renovación de nuestra mente no solo se refiere a la limpieza mental de todo pensamiento pecaminoso, sino también se refiere a la obediencia a Cristo, ¿no? No tiene sentido dejar la mente en blanco, porque se va a volver a ensuciar. Tampoco tiene sentido dejar mi mente libre a que piense lo que quiera, porque se va a llenar nuevamente de todo tipo de pensamientos pecaminosos. La idea es de que yo debo intencionalmente dirigir a mi mente hacia aquellas cosas que son buenas, justas, amables, virtuosas, y que nos va a ayudar a gobernar nuestra mente y a tenerlos preparados para cuando sea necesario, ¿sí? Usando un poquito la figura militar que ha estado usando Pablo, la idea sería que debemos, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la vigilia, por medio de la alabanza, por medio de la rendición de cuentas, por medio de todas estas disciplinas espirituales del servicio, debemos, uno, destruir las fortalezas de nuestra mente, esas ideas preconcebidas que tenemos que nos resistimos a cambiar. Dos, debemos derribar los argumentos orgullosos que nos hacen creer de que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios. Y tres, debemos llevar cautivo todo pensamiento que tengamos en nuestra mente a la obediencia a nuestro nuevo amo y Señor, que es el Señor Jesucristo. Recuerda que todo empieza en la mente, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos nuestras creencias, entonces cambian nuestras actitudes. Cuando nosotros cambiamos nuestras actitudes, cambia nuestro comportamiento. Cuando cambiamos nuestro comportamiento, experimentamos sentimientos positivos, gozo, paz, plenitud. Pero todo empieza en la mente, ¿verdad? Todo empieza en la mente. Recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas de este mundo, sino son poderosas, espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, hermano, mientras no decidamos renovar nuestra mente, mientras no decidamos empezar a memorizar la palabra, meditar en la palabra, orar, pedir consejos, servir, evangelizar, hacer ayunos, hacer vigilia, alabar al Señor, mientras no empecemos a tener esa práctica, esa vivencia, no vamos a entrar al proceso de crecer a la semejanza del Señor Jesús. No podemos estar años en la iglesia y aún conocer la palabra, pero esto no ha calado en nuestros corazones, no ha transformado nuestra manera de pensar y de ser, y por ende es un tiempo muerto, un tiempo perdido. Y no es la voluntad de Dios que andemos en esa situación, ¿sí? Lo que el Señor quiere es de que crezcamos, y no se puede crecer si no tenemos una mente saludable, una mente ocupada en tus negocios, una mente llena de gozo, de paz, de amor. Así que, hermanos, yo les animo, les invito a que podamos considerar este texto de la palabra de Dios y empecemos pues a caminar este proceso de la renovación de nuestra mente, teniendo en cuenta que ya Dios nos ha dado las armas para pelear, ya tenemos la victoria asegurada, pero ahora nos toca a nosotros poder tomar acción, tomar práctica. Que Dios nos ayude, hermanos, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, valor y mucha fuerza para todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Te dejo entonces tu tiempo de células para que puedan compartir con los hermanos y todos juntos estemos siempre buscando el obedecer al Señor, y siempre busquemos aplicar estas armas a la batalla diaria que peleamos contra el diablo y contra el mundo, porque haciendo esto no va a ir bien, vamos a estar madurando, creciendo, que es justamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, hermanos, una vez más me despido, que el Señor nos bendiga, muchas gracias, hasta la siguiente oportunidad.